Continuamos el nuevo siglo, está con nosotros nuestro colega, pero en este caso como presidente del radicalismo villamariense, Daniel Ascona. Daniel, buenas noches y una vez más gracias por estar en el programa. No, gracias a vos por invitarnos. ¿Todo bien, Daniel? Creemos que sí. Preparándose para un año... Preparando las vísperas de la fiesta, fundamentalmente. Sí, Eso sí. no hay que olvidarse. Está bien, está bien. Y en segundo lugar, sí, como decís vos, vamos a tener un año caliente a causa del compromiso electoral, ¿verdad? Daniel, ¿dónde está la premisa fijada hoy? Porque seguramente vas a coincidir conmigo. Hoy el análisis de qué va a hacer la UCR está muy centrado en cuál puede ser la política de alianzas y muchos se olvidan de mirar o de trabajar el partido puertas adentro. ¿Está bien compartir esta idea, este análisis? Lo primero que hay que hacer es que para trabajar fuera de casa, primero hay que tener la casa más o menos en orden. En este sentido, creo que la primera obligación de la dirigencia del radicalismo, en la cual estamos incluidos, es trabajar no por la unidad, no la unidad en sentido enteléquico, digamos, o figurativo, una unidad que se base fundamentalmente en la coherencia y en la congruencia del debate político. El debate político que se debe la UCR y que hace 25 años tiene de ausencia. Ha habido discusiones y peleas, esto es cierto porque es, digamos, el folclore interno del radicalismo, pero ha ido decreciendo la intensidad y la calidad del debate político. De hecho, hemos recordado hace poquitos días, el lunes 1 de diciembre, hemos recordado en el plenario que hacemos semanalmente que se cumplieron los 29 años de una pieza, de un corpus ideológico de los más importantes producidos por el radicalismo en los últimos 70 años, que influyó totalmente en la política argentina. Es decir, ese corpus ideológico era una oferta del radicalismo, específicamente del doctor Raúl Alfonsín y de su equipo de trabajo, a la sociedad nacional. Se cumplieron 29 años, lo recordamos y recordamos también a la gente la necesidad de volver a viejas lecturas, no sé si viejas por calendario o viejas porque en realidad se entroncan con la historia del partido y con la historia de la sociedad nacional, para recuperar el perfume de algunos conceptos que se nos han ido diluyendo, que se han ido desflecando en este combate permanente, pasando de periodo electoral a periodo electoral. De manera que hacerse una pausa, que bien puede ser de las fiestas, para retomar viejas lecturas, entre ellas el discurso de Parque Norte, me parece que puede sacarnos de la discusión estéril y banal y llevarnos a la imaginación o a la idea de poder establecer o restablecer la estatura de un debate político que esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Ahora, Daniel, ¿cómo se hace compatible esa socialdemocracia que vos, a lo cual le haces mención, si me lo permitís definir bajo esa ideología o bajo ese concepto sociopolítico, esa socialdemocracia que también encarnó Alfonsín, con este debate actual de un radicalismo que para muchos actores locales también tiene que abrirse a otros sectores, inclusive sectores que por allí ideológicamente pueden estar muy lejos de esta idea conceptual que planteaba Alfonsín y de la cual su hijo, por ejemplo, Ricardo Alfonsín, en las últimas horas ha dicho que el PRO puede llevarlo a una deformación ideológica a la UCR. Sí, yo recordaría una frase de los españoles: calvo pero no tanto que se le vean los sesos. Me parece que es la falta de debate político lo que nos ha llevado a ese dilema, que no se trata ni más ni menos que una discusión de carácter temporal, es decir, cocinado en el fragor de una batalla inminente desde el punto de vista electoral. No hay el debate acerca de la razón del ser, la razón de ser del radicalismo en el marco del conjunto social, en el marco de una política nacional. Si hay algún partido que puede reivindicar la condición de nacional y popular en el escenario nacional, ese es precisamente la Unión Cívica Radical. Eso por un lado. Por otro lado, deformaciones o no, hay mucho en este escenario de oportunismo político porque, como decía mi padre, no hay perro que se rasque el único que se rasca para afuera es el perro.
nadie va a conspirar contra sí mismo, contra sus chances, contra sus posibilidades de permanecer en un cargo donde puede llegar incluso hasta simular que trabaja y que además le paguen una buena suma. De manera que esto también juega en el escenario, juega alimentando la discusión. Entonces, por allí se presenta como una trampa el hecho de considerar que como el radicalismo es un partido auténticamente federal, entonces cada dirigencia distrital, cada provincia puede hacer lo que le plazca. Bueno, esto no es la causa de los males del radicalismo, yo creo que esto es una consecuencia. Y esta consecuencia deviene de por lo menos 25 años de ausencia de debate político. Incluso cuando Alfonsín ya estaba enfermo, hubo desconsideraciones hacia él en el planteo de ir al debate político, de no debatir personas, sino ideas. En este sentido me parece que es, azaroso, me parece que es hasta tramposo decir que la alianza con tal y cual puede deformar al partido cuando el partido está deformado por esta ausencia que te digo del debate político. Sí. Me parece que en otras circunstancias el radicalismo se ha encontrado ante instancias más o menos similares. El radicalismo atravesó una fractura muy grave en 1957, augurando prácticamente la desaparición del partido. Sin embargo, hubo que esperar el cambio de ciclo, la evolución del pensamiento político, la aparición de liderazgos realmente auténticos, realmente genuinos, con un carisma y una claridad en el lenguaje que permitieran reconstruir el ideario de la Unión Cívica Radical para ver que eso se había superado perfectamente. De aquellas rupturas, bueno, el PI, un desprendimiento radical con ex radicales prácticamente en su liderazgo, como el hecho de Allende, por ejemplo, de Oscar Allende, me parece que son augurios que se basan fundamentalmente en una observación momentánea. Creo que no hay un análisis de fondo respecto de esto. Así como el peronismo es parte del sentimiento social, el radicalismo también lo es en una porción considerable de la sociedad argentina, independientemente de los resultados electorales e independientemente de su suerte electoral. Ahora, Daniel, en el ámbito local, el radicalismo, ¿cómo tiene? Hay un candidato que ya reconoció su aspiración, que es Gustavo Bustamante. Está en la calle, está trabajando. Bueno, ¿ha dicho que quiere ser candidato a intendente? Sí, yo por lo menos en este programa... Lo dimos por sobreentendido. Y yo creo que lo dimos por sobreentendido. En este programa ha dicho que está trabajando para eso. Los afiches no dicen eso, por eso pregunto. O sea, bueno, está bueno esto, está bueno, porque la pregunta es, ¿el radicalismo hoy lo da como un candidato instituido o candidato reconocido? O sea, el radicalismo dice, bueno, ¿tenemos ya un precandidato que es Bustamante o todavía no lo tienen en claro? No lo ha manifestado explícitamente, incluso cuando se le hizo un planteo ético en una de las reuniones plenarias, un lunes, acerca de ser candidato y a su vez presidir el departamento. De ser arte y parte, y como dice el dicho, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Entonces, me parece que frente a ese dilema ético, él, digamos, para decirlo vulgarmente, la tiró a la tribuna. Él dijo, yo todavía no soy candidato. Bueno, si él se configura, se presenta y se proclama como precandidato a intendente, será uno de los precandidatos que puede ofrecer el radicalismo. A nosotros nos está preocupando fundamentalmente no la presencia de precandidatos, que daría una idea de fortaleza o de debilidad, según se plantee. A nosotros nos está desvelando, por decirlo de alguna manera, no es tan dramático obviamente, es el hecho de reconstruir la institucionalidad del partido. Trátese de precandidatos o no precandidatos, los precandidatos deben presentarse al comité de circuito con toda la formalidad que establece la reglamentación electoral, pero además es una cuestión de convivencia partidaria y de una ética elemental respecto del respeto que hay que tener hacia el otro. Ahora, Daniel, y fundamentalmente... ¿tienen tiempo? Porque, no quiero decir el término se corre el riesgo, pero no es descabellado que por allí la elección, como en algunos ámbitos se analiza, más allá que hoy el escenario se ha empezado a mover mucho, mucho digo en el ámbito provincial, que puede influir, todos sabemos, en el ámbito local, se podría estar en Villa María votando en poco tiempo más, a lo mejor a la vuelta del verano. Y lo que unos observan es, yo sé que
coincido completamente con vos, sé que un candidato no es lo fundamental. Ahora, se necesita una persona instalada para poder pelear una elección, más allá que después se pueda salir a hablar con otros partidos. ¿La UCR considera que todavía tiene tiempo para definir todas esas etapas del proceso? Y hay tiempos que nosotros no manejamos, o por lo menos manejamos aleatoriamente, porque en definitiva el dueño del poder hegemónico está en otro lado. De manera que si ellos tienen la facultad de establecerle los tiempos a las demás fuerzas políticas, no es solo al radicalismo, está pasando con las otras fuerzas políticas también. Pero cuando yo hablo de reconstituir la institucionalidad partidaria, me parece que todo debe darse en el marco partidario. La conducción del radicalismo actual, que a mí me toca encabezar, surge de un consenso basado en el resultado de una confrontación electoral interna anterior, la inmediata anterior. De manera que cada uno jugó sus fichas ahí como correspondía, este fue el resultado. Esos que aparecían como oponentes en una interna, mayoritariamente se aglutinaron en una expresión que me puso a mí o me ofertó hacerme cargo de la presidencia del partido, y junto conmigo un grupo de personas que provienen de todos los sectores. Esa expresión mayoritaria merece, estamos construyendo eso, una auténtica institucionalidad, de manera que el partido vuelva a ser el núcleo de la acción de todos los sectores. Por ejemplo, proverbialmente, fundamentalmente en los últimos 25 años, se ha dado que las líneas internas han deliberado o han resuelto sus pleitos o han debatido política con las herramientas que tenían a disposición fuera del partido. Conclusión, la Casa Radical vacía. Hoy conseguimos que el núcleo mayoritario haga sus sesiones corrientes de rutina, las haga en la Casa Radical. Otros grupos están en las mismas condiciones, qué sé yo, el Grupo Almagro, en vez de reunirse en un club o reunirse en un centro vecinal o reunirse en cualquier otra entidad, tiene la Casa Radical a disposición, solamente media un pedido de autorización como para programar el uso, que no haya roces inconvenientes, digamos, entre sectores que pueden pensar distinto. Este es el primer elemento para reconstituir la institucionalidad. Lo segundo es, eso hacia adentro. Hacia afuera, no hay ninguna bala a una cosa que no sea institucional. Es decir, la conversación con las otras fuerzas políticas para elaborar eventualmente algún pacto electoral que digamos que nos lleve a conformar una alianza o una coalición o de lo que se trate, o de un frente o como se le quiera denominar, pasa por la institucionalidad del partido, que no es solo el presidente, porque el presidente, claro. Yo tengo una pertenencia de sector, pero soy el presidente de todo el radicalismo. O sea que ustedes estarían de acuerdo en comenzar un diálogo institucional o en avanzar, porque yo sé que hay diálogos, pero coincido, todavía no están institucionalizados. ¿Estaría dispuesto el Partido Radical a avanzar en un diálogo institucional con otros sectores, más allá que después termine o no acordándose un frente? No, lo que hay sí ciertas confusiones en otros sectores, puertas afuera del radicalismo. A veces confusiones inducidas, ¿verdad? Porque a río revuelto ganancia de pescador. Donde la instalación o la preeminencia o el marketing político sugieren la necesidad de ir a conversar con fulano de tal o con mengano o con sutano en la supuesta elaboración de un posible frente político. El problema es que en esas conversaciones está ausente el partido. Puede estar presente un dirigente o un afiliado del radicalismo, pero no está presente el partido. El partido es una institución, tiene una casa, tiene una mesa directiva, de manera que está legítimamente constituida. Asumimos el 8 de septiembre, o sea, este lunes cumplimos 90 días de gestión. Digo, la institucionalidad no es solo el reconocimiento de que uno forma parte de esa fuerza, sino además el reconocer que había una autoridad y en consecuencia, si hay compromiso partidario, deben estar las autoridades del partido. Vos sos colega, sabés que el tiempo, lo habremos dicho mil veces, el tiempo corre en televisión. ¿Cuál sería entonces el próximo paso? ¿Cuál es el objetivo inmediato a lograr por el radicalismo en este escenario que estamos hablando? La institucionalidad, la idea de
pararse frente a una elección que puede ser mucho más temprana de lo que muchos Están hablando del último domingo de abril. Bueno, por eso digo, estamos ahora, que se viene la fiesta, se viene el verano y se viene la elección. En ese escenario, ¿qué es lo que pretende lograr hoy el radicalismo como partido? Nosotros estamos insistiendo sobre dos cosas que nos parecen elementales. Primero, tranquilizarse, serenarse, porque no hay la posibilidad de ningún debate político serio y profundo, consistente, si no hay serenidad de los protagonistas. En segundo lugar, evaluar cuáles son las chances, no la oportunidad. Esa es otra cuestión. Nosotros nos sujetamos a una ética de la convicción, pero también a una ética de la responsabilidad. ¿La responsabilidad cuál es? Que la conformación de cualquier frente merece, necesita y además no puede prescindir del radicalismo como el partido, no radicales autolevantados como candidatos. Necesita del Partido Radical como una institución que también, poco más o menos, es fundadora de la ciudad. De manera que me parece que en este sentido hay que ser respetuoso de esta institucionalidad. Lo digo no solo para los radicales, lo decimos también para las otras fuerzas políticas. Cualquiera puede hablar con cualquiera, ese es el juego de la democracia. Pero en ese juego de la democracia, la primera responsabilidad ética que hay que cumplir es respetar la institucionalidad del otro. No interferir, no entrometerse, no cooptar. Me parece que hay que ser respetuoso de la personalidad del otro. Me parece a mí, nos parece en realidad, porque este es un sentimiento colectivo en la mesa, de que hay que ser respetuoso de la institucionalidad. No solo del radicalismo, también de las otras fuerzas políticas que puedan intervenir, coincidiendo o no en un proyecto de ciudad como tenemos pensado. Daniel, muchas gracias y un gusto como siempre. Gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos con el segmento final aquí en Nuevo Cine.